presenta. Estamos próximos a celebrar un aniversario más del Día de la Victoria, cuando las tropas alemanas se rindieron ante los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Esta fecha destapó uno de los capítulos más horrorosos en la historia mundial, el Holocausto, conocido también como la solución final o la Shoah, que en hebreo significa tragedia. Fue el resultado del genocidio de más de 6 millones de judíos, junto a miles de presos políticos, comunistas, testigos de Jehová, homosexuales y todo aquel que para los ojos de los nazis no representaba la pureza de la raza aria. Tomás Chufardi visitó un campo de concentración en Alemania para recordarnos esta vergonzosa etapa de la humanidad. El año pasado estuve en Berlín. Me llamó la atención este lugar, un memorial del Holocausto compuesto por miles de bloques cúbicos de distintos tamaños. No hace falta caminar mucho entre estos lingotes de cemento para sentirse extraviado, oprimido, empequeñecido y agobiado ante un hecho de la historia que sobrepasa los límites del entendimiento. Por eso decidí viajar, para entender y para que la memoria no se vea tentada a desaparecer. Mi destino, el campo de concentración de Sachsenhausen. Lo primero que llama la atención es la puerta principal. Allí una cínica y cruel bienvenida forjada en hierro. Arbeit macht frei. El trabajo os hará libres. Por aquí ingresaron más de 140.000 personas. 30.000 de ellos no pudieron usar esta puerta para salir. Entre los prisioneros y asesinados hubo disidentes políticos, soldados soviéticos, comunistas, judíos, cristianos protestantes, homosexuales, testigos de Jehová, discapacitados y aquellos llamados antisociales. Al ser un campo de concentración, acá nos instalaron las infames cámaras de gas. Sachsenhausen was not an extermination camp like Auschwitz, where Jewish people from all over Europe were transported to be sent to the gas chambers immediately. Here in Sachsenhausen, the prisoners had to do slave labor. That was the main thing they suffered from. En los museos de sitio se observan ladrillos fabricados por los prisioneros y pedazos de cuero sacados de ropa y equipaje que se reusaban en la vestimenta de los militares nazis. I said before that Sachsenhausen was not a place of the Holocaust, not a place, not an extermination camp, but of course also in Sachsenhausen actions of mass murder took place. The largest was the killing of more than 10,000 of Soviet prisoners of war in late summer 1941 with a shooting installation. La instalación a la que se refiere es un estadímetro.
El prisionero se desnudaba y se colocaba para ser medido, pero por la ranura de en medio aparecía el cañón de una pistola y lo disparaban en la nuca. Era una forma de matar sin que opongan resistencia y sin necesidad de ver a los ojos a la víctima. Sachsenhausen ocupa un rol especial. Desde aquí se administraban el resto de campos de concentración y exterminio. En sí, fue diseñado como un modelo para el resto de campos. Himmler ordered to build a new modern concentration camp here in Sachsenhausen, which was intended to be something like a prototypical concentration camp, the model for other concentration camps to follow. And so Sachsenhausen has a special design which was developed by an SS architect, where the idea was that from one point, the Tower A building, which you see behind me, 2 SS men with a machine gun were able to control 10,000 of prisoners. Actualmente el lugar cuenta con pocas barracas. Las que quedan pertenecen al ala de los judíos. En estas pequeñas habitaciones diseñadas para 150 personas, entraron hasta 400 al mismo tiempo. Todos ellos compartían literas, estas 7 letrinas y un par de armarios. La barraca muestra la cicatriz de un incendio, aunque este no ocurrió en la Segunda Guerra. Fue un ataque perpetrado por neonazis hace apenas 23 años. También hay un gran memorial a los soldados soviéticos ejecutados en este campo. Pero no hay mucho más. Las torres de vigilancia abandonadas, pero aún intimidantes. Los árboles magníficos, cuya sombra no logra tapar el horror. Y hay un silencio demoledor. Un silencio en el que parecen escucharse lamentos, gemidos, sollozos y las órdenes de matar de algún seco oficial alemán. El problema con la Segunda Guerra Mundial es que las estadísticas de los asesinatos en los campos de exterminio son tan desproporcionadas que es difícil entender la escala del horror. 11 millones de muertos, 6 de los cuales fueron judíos. Sin duda, un número inconmensurable si tratamos de pensar cuánto sufrió cada uno, cuánto miedo sintió y cuánto padeció antes de dar su último respiro. Y si imaginar el dolor de 11 millones es casi imposible, basta un solo testimonio para aclararnos cómo fue vivir en carne propia la más oscura pesadilla de la historia moderna. Ella es Gertrud Sentner, Gerti para quienes la conocen. Tiene 94 años y nació en Praga. A sus 19 años fue obligada a vivir en un gueto junto a su familia, pero en diciembre de 1943 fue embarcada junto a otras 10.000 personas para ir al peor lugar, Auschwitz. Nos sacaron del tren como animales, nos desvistieron, nos bañaron y nos sacaron afuera al frío desnudos. Después cada uno recibimos un pedazo de trapo que era de esos que usted ve con rayas, y nos metieron en barracas. Yo no me acuerdo que trabajábamos, pero vivíamos de un día al otro esperando el pedacito de pan y la sopa de agua que repartieron. Y no sabíamos, ¿comemos el pan de mañana o le guardamos para tarde? Pero si no le comemos de mañana, nos van a robar mi vecino. Esta sucursal del infierno en la tierra tenía un solo propósito: exterminar judíos. Gerti no quería pensar en lo que sucedía en Auschwitz, pero pronto entendió que algo horrible pasaba allí dentro. Nosotros no sabíamos de mucho que hablaban, pero sí vimos los hornos hervir y el humo salía día y noche de alguna parte con un feo olor. Así que no queríamos pensar, yo hablo de mí, yo no quería pensar. De noche vinieron unos camiones y la gente que estaba antes de nosotros, habían 10.000 personas antes de mí,
andaban ya en esa época que llegábamos nosotros como zombies. Eran tristes, no hablaban, dijeron estamos para morir. Tenemos 6 meses y no un día más. Nosotros somos ahora, ustedes les toca después. Bueno, una noche oímos gritos, oímos ruegos a Dios, ayúdenos, en hebreo, auxilios y todo eso, y después paz. Cuando permitieron salir a Gertie de su barraca, vio que no había nadie. Ninguno de los antiguos ocupantes del campo deambulaba ya por allí. Yo dije, Dios, tengo 19 años, no puedo morir, imposible. Tiene que pasar algún milagro, no es posible que yo muero. Un judío podía extender su vida si servía para esclavo o si tenía algún interés científico para el doctor Joseph Mengele, en cuyo caso estaría expuesto a las más crueles formas de experimentación médica. Gertie fue escogida junto a 1000 mujeres y 500 hombres por el propio Mengele, pero para su suerte no sufrió ningún experimento, sino que fue trasladada a Hamburgo a trabajar para los nazis. Iría a una ciudad destruida y asediada por los bombardeos aliados, pero al menos se había salvado de la cámara de gas. Era una temporada sin dormir, pero no estábamos en Auschwitz. Estábamos felices que estamos fuera pero con miedo todos los días que nos va a tocar. El cuartel donde fueron internadas recibía bombazos a diario. Ella se salvó varias veces de morir y nuevamente fue trasladada, esta vez al campo de Bergen-Belsen. Era el mes de marzo de 1945. Los alemanes retrocedían ante el avance de los aliados. En los campos, los oficiales escaparon y dejaron a los prisioneros sin alimento y a su propia suerte. Los alemanes huían. Un día no estaban. Entonces nosotros dijimos, creo que algo pasa. Salimos afuera y buscábamos si encontramos alguna comida y olíamos rica cosa. Habían ciganos también en ese campo. Gitanos. Ciganos que también metieron ahí. Y la gente cuando uno se cayó, les sacaban los intestinos y se freían y comían esas cosas. Pero claro, nosotros es imposible que hubiera, aunque teníamos hambre, lo que sea. De pronto regresaron algunos soldados. Ofrecieron comida a los prisioneros a cambio de que les ayuden a esconder y enterrar los miles de cuerpos regados por el campo. Usted ha visto los medios muertos, jalar los muertos. Para ahí se quedó una pierna y se quedó una mano. Y así comenzaron a limpiar estos miles de muertos que estaban ahí como si usted coge una jorga de animales muertos uno encima de otro. Los alemanes no pudieron esconder la evidencia. El campo de Bergen-Belsen fue el primero en ser liberado y los soldados ingleses presenciaron con sus ojos lo que habían escuchado en el campo de batalla: el exterminio de cientos de miles de personas. Gertie al fin era libre de los nazis, pero la muerte quería ponerle una prueba final el mismo día que salió de ese lugar maldito. Yo me enfermé de tifoidea
Todos que se enfermaron de tifoidea les llevaron a un hospital. También otro hospital que eran también de los militares, pero como no estaban preparados para curar, entonces ahí nos dejaron a mano de Dios. Yo estuve ahí 8 días de muerte. Tenía piedras en la boca y diarreas naturalmente día y noche. Y después de 8 días las piedras se fueron y yo estaba sana. Al final, las fuerzas británicas la condujeron de regreso a Checoslovaquia. Nos llevaron a regresar a Checoslovaquia, cuales estábamos de Praga, para ver que no hay alma, ni padres, ni hermano, ni primos, ni nadie. 40 personas, 50 personas, yo no sé. Yo tenía primos, mi mamá tenía 9 hermanos y hermanas. Gerty se casó con otro sobreviviente y con la llegada de los rusos decidieron marcharse, evitar gobiernos autoritarios y posibilidades de revivir guerras. Por eso dejaron la cortina de hierro, evitaron ir al nuevo Estado de Israel y escogieron un lejano y desconocido país en América. Ecuador era una gran excepción porque había un cónsul muy amable y era el país que nos recibió porque muchos países no nos recibieron. Yo quiero vivir donde sea, pero en paz. El Ecuador nos dio esa oportunidad. Yo le agradezco hasta hoy que podía yo llegar a un país que me recibió, que me dio la oportunidad de formar una nueva familia que no creía que voy a poder tener en mi vida, porque siempre vi el cielo y dije, ¿tú crees que un día puedes ver el cielo en libertad? Si Dios es grande, me va a ayudar a hacer mi sueño. Y me hizo. A nivel local, pocos estaban conscientes de que Ecuador se estaba convirtiendo en la tierra prometida, en un lugar donde cientos de judíos pudieron salvar su vida y renacer de nuevo. ¿Por qué Ecuador? ¿Qué papel jugó nuestro país en los tiempos del Holocausto? Si quiere sorprenderse, espere un poco y le contaré algunos capítulos desconocidos de nuestra historia.